Eh, para esta unidad, entonces lo que tenemos contemplado es los mercados de competencia perfecta e imperfecta, y cómo se comportan cada uno de ellos. Entonces, lo primero que tenemos que entender en este tema es la estructura, cómo se comporta la estructura del mercado. Y con respecto a la estructura del mercado, entonces lo que tenemos es competencia perfecta y competencia imperfecta. La competencia perfecta, como todo lo que ya hemos estudiado durante este curso de microeconomía, eh, y la competencia imperfecta contemplada desde la oferta y desde la demanda, con diferentes formas como la competencia monopolística y la competencia monopsonística, el oligopolio y el oligopsonio, el monopolio y el monopsonio, que ya los vamos a ver más detalladamente. Entonces, como les comentaba, la competencia perfecta es una estructura que ya hemos visto un poco con respecto a los costos, a los ingresos, y que tiene como características, ya vamos a ver 6 características principales, pero además de las que nunca se les puede olvidar, es que la competencia perfecta tiene muchos oferentes y muchos demandantes, que hay libre movilidad de recursos, hay pleno conocimiento del mercado, es un producto homogéneo, hay libre entrada y salida del mercado, y el precio dictado por el juego de la oferta y la demanda es el que asumen los ofertantes y los demandantes. Pero con respecto a la competencia imperfecta, pues tenemos la competencia imperfecta por el lado de la oferta, que además que todo se da por el lado de los mercados de bienes y servicios finales. Y es una estructura de mercado totalmente diferente a la competencia perfecta y toma forma de mercado con el monopolio, con el oligopolio y con la competencia monopolística. Y por otro lado, la competencia imperfecta, que es del lado de la demanda, que toma
También tenemos otras características de la competencia imperfecta y una de ellas es que las empresas, es decir, los productores, tratan de maximizar sus ganancias o minimizar sus costos, que fue lo que hablamos hace tres clases, que los hogares o consumidores, tres clases creo, o cuatro clases, bueno, ya no me acuerdo, pero lo que hablábamos en esta clase, que los hogares, es decir, los consumidores traten de maximizar su satisfacción o su utilidad y que no existe ningún costo o beneficio externo o de terceros asociado a ningún bien. No hay ningún costo externo asociado al bien que se está estudiando en competencia perfecta. Entonces, eh, lo que tenemos es una forma de demanda de esta forma. ¿Y por qué? La demanda en competencia perfecta es de una demanda elástica, perfectamente elástica, por las características que ya expliqué, porque en estos mercados nos enfrentamos a productos que tienen muchos sustitutos. Por ende, un movimiento del precio hace que se mueva totalmente la demanda del bien. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el mercado de la lechuga que tiene muchos sustitutos, ¿sí? Que interactúa, lo que tenemos es que definitivamente la demanda ya no es de esta forma, sino que se vuelve en competencia perfecta de esta forma. Y lo que tenemos es que la demanda es igual al precio, igual al ingreso marginal, porque la elasticidad es perfectamente elástica, es decir, tiende a infinito. Y a lo que nos enfrentamos es que, dado un precio, si se venden 5, 10 o 15 unidades, pues el ingreso total va a ser el precio por el precio por el que por la cantidad que se está vendiendo. Es decir, que si se venden 5 y el precio es 1000, pues tiene un ingreso de 5000. Si el precio es 1000 y se venden 10, pues se tiene un ingreso de 10000. Y si el precio es 1000 y se venden 15, pues el ingreso total es 15000. Y si uno hace el análisis para el ingreso medio y para el ingreso marginal, pues lo que tiene es que definitivamente el precio va a ser igual al ingreso marginal, porque miren lo que tenemos. Cada vez que se aumenta el ingreso total, también se aumentan las cantidades vendidas, es decir, que el ingreso total sobre la cantidad, que es el ingreso medio, también aumenta, pero o sea, se mantiene constante a lo largo quiere decir que el ingreso que recibo por cada unidad adicional, por cada unidad vendida es 1000. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el precio es 1000 y que el ingreso marginal es 1000 porque por cada unidad adicional vendida es 1000. Si ustedes ven, si analizamos este punto, pasó de 5000, bueno, pasó de 0 a 5000, es decir, de vender 5 a vender 0, y esto nos da que es 5000 dividido 5, que nos da 1000. Y entonces a lo que nos enfrentamos es a decir que toda competencia perfecta, cuando se maximizan los beneficios, ¿cierto? Que son igual a los ingresos totales menos los costos totales, solo se maximizan beneficios cuando encontramos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde el ingreso marginal sea igual al precio, igual al costo marginal. En competencia perfecta, el ingreso marginal sea igual al precio o el precio sea igual al costo marginal. En competencia perfecta. ¿Por qué? Porque miren que independiente de cuánto vendamos, el precio es igual al ingreso marginal. Entonces, si nosotros vemos un ejemplo, el ejemplo de la empresa de zanahoria, la empresa de zanahoria tiene que ver con un bien o un bien que tiene muchos sustitutos, la zanahoria tiene muchos sustitutos, y nos dicen, vea, esta es la función de costos de la empresa de zanahoria, y nos dice que esto es igual el costo total y que Q es la cantidad de zanahorias, de bultos de zanahoria producidas al año, y que cada bulto de zanahoria cuesta 60, y nos dice cuántos bultos de zanahoria
debe vender el productor para alcanzar el punto de equilibrio. Ya sabemos que el punto de equilibrio es donde se maximizan los beneficios, es decir, donde el ingreso marginal es igual al precio, igual al costo marginal. Ahora, ¿qué es el ingreso total? El ingreso total es precio por cantidad, ¿cierto? ¿Y a qué es igual el ingreso marginal? Pues la derivada del ingreso total. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de marginalidades con derivadas? Entonces ya sé que el ingreso total es el precio, pero a qué es igual es precio. 60 por la cantidad, pero a qué es igual, pues no tenemos ni idea cuál es la cantidad, ¿cierto? Entonces, la derivada del ingreso total es igual a 60. Ahora, yo todavía a este ingreso total no le puedo igualar el precio, pues porque no me daría 60 igual a 60 y no hallaría la cantidad que es lo que yo quiero. Entonces lo que voy a hacer es hallar el costo marginal. ¿Ya que es igual el costo marginal? A la derivada del costo total con respecto a la cantidad. ¿Y eso qué me da? 5, ¿cierto? Miren, el costo total es esto. Entonces, esta es la constante, esto derivado pues da igual a 0 y derivo 5q al cuadrado. Entonces tengo 5 por 2, que es el que bajo, por q y 2 menos 1. Entonces la derivada del costo total con respecto a las cantidades es 5 por 2, 10, y q elevado a la 1 pues da. Entonces este es mi costo marginal. Entonces yo ya sé que el costo marginal igual al ingreso marginal o igual al precio me maximizan los beneficios, es decir, encuentro el punto de equilibrio. Entonces 10q igual a 60 me dice que q es igual a 6, porque paso este 10 a dividir, y mi cantidad de equilibrio va a ser 6. Para alcanzar el punto de equilibrio, los productores tienen que vender 6 bultos de zanahoria al año y así van a maximizar sus beneficios. Pero me dice, venga, pero calcúleme los beneficios totales. Ya sabemos que los beneficios son los ingresos totales menos los costos totales. Es decir, que los beneficios son el precio por la cantidad, ¿cierto? El ingreso total es precio por cantidad. Ya sé que el precio es 60, ya sé que la cantidad es 6 y sé que los costos tienen esta función, entonces sé que es menos 10 más 5 de q, pero q es 6 elevado al cuadrado. Entonces eso me da que 360 menos 190 y que el beneficio es 170. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Entonces, en esta competencia perfecta, para encontrar el equilibrio, lo que hacemos es igualar el costo marginal igual al precio y nos dice que los productores tienen que vender 6 unidades, 6 bultos para maximizar sus beneficios o tener un punto de equilibrio y que el máximo de beneficios es 170. Pero ahora hablemos de la competencia imperfecta. Ya sabemos que es competencia perfecta y sabemos que dentro de la competencia perfecta se maximizan los beneficios, igualando el precio igual al costo marginal o el ingreso marginal igual al precio, ¿cierto? Ahora hablemos un poquito de lo que es la competencia imperfecta, ya entendiendo lo que es competencia perfecta. Entonces, dentro de la competencia imperfecta, como les decía, hay dos escenarios, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, hablamos de monopolio, oligopolio y competencia monopolística. ¿Y por qué es por el lado de la oferta? Por la característica del mercado. Cuando hablamos de monopolio, estamos hablando de un mercado que tiene la característica de tener un solo oferente, por eso es por el lado de la oferta, un solo oferente que produce un bien que no tiene sustitutos cercanos, que no hay ningún sustituto cercano y que tiene poder de mercado, por lo cual tiene poder de decisión sobre el precio. Uno de los ejemplos más cercanos del monopolio son los servicios públicos, porque además dentro de estos mercados hay muchas barreras, barreras a la entrada, barreras a la salida. Entonces,
Un ejemplo típico del monopolio puede ser eh, al puede ser el acueducto o el alcantarillado, porque pues tiene muchas barreras a la entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las empresas pueden decidir llevar el agua a las casas de los habitantes de algún lugar, porque tendrían que hacer grandes constructores de infraestructura para poder hacerlo. Entonces nos enfrentamos a un solo ofertante que vende el agua en las regiones, que lleva el agua a las casas en las regiones y que pues no tiene sustitutos. El oligopolio es una estructura nuevamente competencia imperfecta que tiene como característica que hay pocos monopolios, son pocos ofertantes que producen un bien con pocos sustitutos. Ya no es que no tengan sustitutos, pero son muy pocos los sustitutos. Y generalmente lo que hacen es coludir o buscar acuerdos para disminuir la competencia, las expectativas y la guerra de precios. Y este oligopolio casi siempre puede ser, por ejemplo, el de la tecnología, el de la producción de celulares, que son típicas formas de oligopolio donde hay pocos productores, muchos compradores y lo que quieren es capturar la mayor parte del mercado a partir de guerras de precios, de expectativas, de competencia. Y finalmente lo que tenemos es competencia monopolística, y la competencia monopolística se caracteriza por tener muchos monopolios, es decir, pequeños monopolios compitiendo entre ellos y que producen muchos productos cercanos, eh, y que la herramienta más poderosa que tienen estas competencias monopolísticas es la forma de publicidad. Entonces, algunas veces, por ejemplo, en el caso del cigarrillo o los de los licores, la mayoría de la publicidad es destructiva y lo que deteriora es la imagen de la otra empresa, pues porque si venden, por ejemplo, cigarrillos, no hay gran diferencia, es nicotina, o le ponen una pequeña diferencia, pero siguen compitiendo entre ellos. Un ejemplo típico también de publicidad destructiva puede ser con el tema de los jabones, con el tema de las toallas higiénicas, que lo que ustedes ven en la publicidad es la otra empresa no lava bien, la otra marca no lava bien la ropa, o la otra marca de toallas higiénicas no absorbe bien, o no se acomoda, o pero esta sí. Entonces juegan a destruir la imagen de las otras empresas para poder construir la propia. ¿Listo? Esto por el lado de la oferta, y una de las características importantes es que para la competencia imperfecta a lo que se enfrentan las empresas son barreras a la entrada, ya sean económicas o legales. Las barreras económicas tienen que ver con las economías de escala y con el control de algunos de los factores de producción. Y las economías de escala se refiere a la especialización que tengan las empresas, por ejemplo, la mano de obra especializada, la tecnología que tengan las empresas, que le permite tener una estructura de costos un poco mejor, y lo que hace es que tenga un precio lo suficientemente reducido para cubrir todos sus costos o por lo menos sus costos medios, y compite de esa forma con las nuevas empresas que quieren entrar, que no van a poder tener las mismas estructuras de costos porque están nuevas en la producción, no tienen la especialidad, la especialización de los productos, no tienen esa economía de escala, no se aprovechan de esa experiencia, y básicamente no pueden entrar a competir con los precios tan bajos de esos monopolios que tienen ya mucho tiempo en el mercado. Otra barrera económica es el control de los factores de producción, y eso tiene que ver cuando alguna de las empresas que oferta el bien o el servicio, es decir, el monopolio o el oligopolio, dentro de la competencia monopolística, tiene el control de algunos de los factores de producción, ya sea porque tiene la propiedad de un yacimiento de agua, de un yacimiento petrolero, de un yacimiento de alguna de las minas, que es parte de los insumos que usa para producción, y que es el único productor que tiene el acceso a ese insumo.
También hablamos de barreras legales como las patentes, los monopolios legales y las barreras psicológicas. Y hablando de las patentes, la que tenemos son restricciones más que todo legales porque se le da el título o se le da los derechos de producción a un solo empresario. Por ejemplo, en el tema de las vacunas, el que lo descubre y tiene la patente es el que puede producir la vacuna. No necesariamente el que lo comercializa, lo puede vender a otras farmacéuticas que lo comercializan, pero es una sola ofertante el que puede producirlo y el que le permite tener el máximo rendimiento de esa inversión, porque pues durante el tiempo que dure la patente, ninguna otra empresa puede producir. Los monopolios legales que pueden ser estatales o regulados, que más que todo hablan de cuando el Estado le da respaldo en legislación a su mismo, al Estado mismo o a otras empresas legalmente constituidas para ser los dueños o gestores de una única empresa o de una única servicio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que le da la gestión de algún servicio público, que le da la gestión de alguna forma determinada de servicio al Estado y es la única empresa que lo puede hacer. Y las barreras psicológicas existen cuando eh, aunque existen los mismos precios entre productos, los consumidores muestran una inclinación más pronunciada o más marcada por alguno de los productos que se venden en particular. Un ejemplo claro es entre Coca-Cola y Pepsi, aunque hay casi como una competencia monopolística o pues un monopolio de las gaseosas, sobre todo estas dos. Muchas personas muestran inclinación por consumir una en vez de la otra y esto es una barrera psicológica. Esta clase iba a ser bien cortica, eh, entonces ya para finalizar y si no tienen más preguntas, pues los dejaré ir a que terminen su taller o que lo suban o que hagan su parcial, si ya leyeron todos los contenidos, es las... competencia imperfecta por el lado de la demanda, ya hablamos por el lado de la oferta, ahora hablemos un poquito por el lado de la demanda, y es que cuando nos enfrentamos a competencia imperfecta por el lado de la demanda, tenemos tres estructuras de mercado, los monopsonios, los oligopsonios y las competencias monopolísticas. Los monopsonios que tienen como característica un solo comprador, un solo demandante y muchos ofertantes, más que todo, esto se da en una estructura en donde la oferta tiene igual pendiente positiva y a medida que se quiera demandar más de ese bien, pues se tiene que pagar más. Pero como yo soy el demandante, el único demandante, pues yo tengo que ir pagando mucho más a medida que quiero demandar más de ese bien. Y pasa con los monopsonios cuando, por ejemplo, soy el único comprador de un bien o un servicio. Y un ejemplo claro, otra vez, es, por ejemplo, el acueducto o el alcantarillado, que lo que tenemos es que son los únicos que demandan los grandes tubos o los tubos eh, madre, y hay muchos productores de estos tubos, pero hay un solo comprador de ellos, pues porque es el único que gestiona el agua a gran escala. Con respecto al oligopsonio, entonces, nuevamente tenemos unos pocos compradores o demandantes, muchos ofertantes, y aquí a lo que nos enfrentamos es a que nuevamente tenemos una oferta positiva, a medida que se quiera demandar más, pues se tiene que pagar más, pero un ejemplo claro son las empresas que quieren exportar café, por ejemplo, en Colombia, y que le compran el café a los caficultores, a las familias cultivadoras. Entonces hay muchos ofertantes, pero muy pocos demandantes para exportar café, para transformarlo y mandarlo a otros lugares, para procesarlo y colocarlo en grandes mercados de exportación, y entonces se enfrentan unos con otros y a eso se le llama el oligopsonio. Y finalmente la competencia monopsonista, que se caracteriza por la existencia de muchos demandantes y muchos ofertantes. Y
nuevamente se enfrenta a una oferta pendiente positiva, donde si se quiere aumentar la compra de esos bienes, pues se tiene que pagar más. Si la competencia monoxonista desea más de cantidad de insumo o factor de producción, debe pagar mayor precio o precio más alto. Y uno de los ejemplos típicos de esta forma de mercado de la competencia monopsonista es la gran cantidad de clubes de fútbol que demandan deportistas profesionales en un mercado muy alto de oferentes de dichos recursos. Entonces hay muchos oferentes de deportistas profesionales, pero hay unos pocos clubes que se enfrentan entre ellos para tener algunos eh, futbolistas en específico. ¿Listo? Y aquí entonces la gran diferencia es que igual tenemos muchas barreras a la entrada, muchas barreras a la salida, tanto en la demanda como en la oferta de competencia imperfecta. Hay poder de mercado para transar con el mercado para modificar el precio, a diferencia de el, la competencia perfecta, pero definimos diferentes mercados dependiendo de si hablamos de los ofertantes o hablamos de los demandantes. En su material de clase van a encontrar un resumen de la competencia perfecta por el lado de la oferta, tanto el monopolio como el oligopolio como la competencia perfecta, y cómo ellos maximizan las ganancias o minimizan las pérdidas y todos coinciden en el ingreso igual al costo marginal. Acuérdense que para la competencia perfecta es el ingreso marginal igual al precio o el precio igual al costo marginal. Siempre hay un precio aquí, pero para la competencia imperfecta es justo ingreso marginal igual a costo marginal por el lado de la oferta, y por el lado de la demanda, pues ya hablamos de producto de ingreso marginal y costo marginal de recurso, porque estamos hablando desde la demanda, y también está el monopsonio, el oligopsonio y la competencia oligopsónica, y los ejemplos y el control de Estado al respecto de esto. No se les olvide que para esta unidad pues ya está contemplado el parcial final, que si tienen alguna pregunta al respecto de lo que necesiten pues voy a estar pendiente por correo, y que hoy pues se sube la última calificación en grupo, y que seguramente a más tardar dentro de 8 días tendrán sus notas eh, de esa entrega. Espero que estén muy bien y feliz noche.